Hola a todos, muy buenas noches. Bienvenidos a este ciclo de ponencias de la rama estudiantil y triple E del Centro de Investigación en Computación. Es un placer para mí dar inicio e inauguración a este segundo ciclo y me da más gusto y alegría iniciarlo con una ponencia magistral de la doctora Alejandra Cervera, de la cual me permitiré leer una pequeña semblanza. Alejandra Cervera es egresada de la carrera de Ciencias de la Computación de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Tiene una maestría en bioinformática y doctorado por la Universidad de Helsinki. Actualmente es investigadora y subdirectora de Genómica Poblacional en el Instituto Nacional de Medicina Genómica, INMEGEN. Su área de investigación es el desarrollo de herramientas y el análisis de datos genómicos para enfermedades complejas. Entonces, sin más preámbulos, doctora, le doy la más cordial bienvenida y todo nuestro agradecimiento por estar aquí. Entonces, cuando guste comenzar, ahora sí que el escenario es suyo. Muchas gracias. Muchas gracias a la invitación y muchas gracias a todos los que se conectaron para escuchar la plática. Eh, bueno, yo les voy a platicar hoy de genómica y computación. Entonces, como escucharon, yo soy computóloga, pero trabajo en el INMEGEN. Entonces, me dedico a desarrollar aplicaciones y a utilizar aplicaciones de cómputo para el estudio de la genómica. Eh, No sé bien cómo sea el esquema del webinar, si pueden hacer preguntas Eh, durante la sesión o es al final o por el chat. generalmente la hacemos al final, pero usted es libre de querer hacer, si quiere hacer preguntas y cargan el micrófono, adelante. Como usted. Bueno, muy bien. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta y quiere participar, adelante. Bueno, entonces, pues lo primero es platicarles un poco qué es la genómica. Entiendo que la mayoría de ustedes son del ramo de computación o público en general, entonces, pues básicamente la definición de ómica es el estudio del todo de algo, ¿no? Entonces, en el caso particular de la genómica, nos referimos al material genético. Esto sería lo que conocemos particularmente como los genes. Entonces, breve recordatorio de la secundaria o la preparatoria, donde sea que hayan visto esto, eh, solo para que podamos, no es necesario que sean expertos en genómica, pero para que tengamos un piso común de sobre lo que vamos a hablar un poco en esta plática, quería recordarles un poco qué es el material genético. Entonces, yo espero que todos lo sepan y lo recuerden, pero por si alguien no, eh, entonces recordemos que en todas las células de nuestro cuerpo, dentro del núcleo, tenemos un material, una molécula que se llama ADN, ¿no? Y esta molécula es donde está codificada la información de los genes. Entonces, cuando nuestras células necesitan crear una nueva proteína, ¿no? Entonces transcriben este gen, este pedazo de secuencia que tiene la información, se convierte en ARN y esto luego se traduce a una proteína, ¿no? Entonces, espero que todos recuerden, esto se le conoce como el dogma central de la biología, que es cómo fluye la información del ADN por el ARN hacia las proteínas. Entonces, la genómica, eh, hay dos formas de verla. Una es que hay una parte de la genómica que se llama estructural y que se concentra en estudiar precisamente la estructura del ADN, ¿no? ¿Dónde están los genes? ¿Qué regiones abarcan? ¿Qué hay en las regiones intergénicas? En fin, cómo es la estructura de esta información que tenemos en el ADN. Y está la parte funcional, que ya es qué hacen estas secuencias, ¿no? ¿Cuáles son sus funciones? Entonces, en particular para la genómica funcional, que es un poco más de lo que yo les voy a platicar, a su vez contiene a la propia genómica y contiene a otras ómicas. Entonces, en la que yo voy a hablar más es la de la transcriptómica, que justo es el conjunto de todos los transcritos de ARN que hay en una célula o en un tejido en un momento dado. ¿De acuerdo? Entonces, si recordamos del esquema anterior,
El ARN justo es el paso intermedio entre nuestro ADN y las proteínas, ¿no? Entonces aquí les pongo otras ómicas como la proteómica, que entonces sería el estudio de todas las proteínas en una célula o en un tejido dado en un momento dado, ¿no? O la metabolómica, ¿no? Que sería el estudio de los metabolitos que están presentes de nuevo en una célula o en un tejido en un momento dado, y que los metabolitos son justamente la parte en la que ya se ven las interacciones que hay de las proteínas entre sí y las proteínas junto con eh, otros compuestos que pueden estar dentro de las células, ¿no? Entonces, para aterrizar esto, ¿no? De nuevo, tenemos el nivel que es el genoma, que es la información que tenemos en nuestro ADN, ¿no? Esta es estática. Esto es lo mismo, lo tenemos en todas las células de nuestro cuerpo. Entonces, las células del ojo tienen el mismo genoma que las células del páncreas, que las células del estómago, que las células de los músculos. Lo que hace que estas células, cada una desarrolle funciones diferentes, es justamente las proteínas que produce. Entonces, diferentes células van a producir diferentes proteínas. Y entonces esto lo hacen a través de la transcripción. Copian la proteína que necesitan a partir del ADN, se genera el ARN y luego esto va y se traduce en los ribosomas en una proteína, ¿no? Entonces, espero que hasta acá todo claro, porque justamente les voy a platicar yo del transcriptoma. Entonces, eh, aquí algo que quiero remarcar es que las proteínas realmente son las encargadas de realizar todas las funciones en las células, ¿no? Entonces, estamos nosotros en este esquema y quisiéramos estudiar un fenotipo en particular, por ejemplo, qué pasa con la gente que tiene diabetes o qué pasa con la gente que tiene cáncer, pues lo ideal a lo mejor sería estudiar el metaboloma, que sería poder estudiar todas las reacciones y todas las funciones que se están llevando a cabo en un tejido en particular en un momento dado, ¿no? Pero no sé si lo sepan, no se lo imaginen, esto es altamente complejo, ¿no? Entonces podríamos regresarnos un paso y decir, bueno, si mis células producen ciertas proteínas cuando requieren realizar ciertas funciones, entonces si yo estudio las proteínas que hay en mis células en un momento dado, pues entonces podría saber qué está pasando ahí. ¿Esto cómo me ayudaría? Pues, por ejemplo, si este, tenemos, eh, queremos estudiar qué funciones están ocurriendo en un tumor de cáncer, ¿no? Comparado con el tejido normal, para detectar qué funciones están alteradas, qué era lo que esperaríamos, qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces diríamos, a lo mejor lo ideal es estudiar el proteoma, ¿no? ¿Para qué irnos al transcriptoma? ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Entonces, de acuerdo acá, la respuesta a esta pregunta es que es mucho más fácil estudiar el transcriptoma que estudiar el proteoma. Para estudiar metabolómica y proteómica se necesita un espectrómetro de masas y que además sí logran cuantificar muchas de las proteínas que están presentes en el tejido, pero no todas, ¿no? Y luego esta información que sale del espectrómetro no necesariamente es tan fácil de traducir. En cambio, para estudiar el genoma y el transcriptoma, necesitamos un secuenciador, ¿no? Que es otro tipo de tecnología que ahí sí nos permite ver todas las secuencias que tenemos en una muestra en un momento dado y es por eso que por simplicidad, obviamente hay gente que sí estudia el proteoma usando estos instrumentos, pero yo en particular me dedico a esta área. Entonces aquí les pongo en este ejemplo, en esta imagen, eh, un secuenciador de tercera generación, que ya son unos aparatos chiquitos, ¿no? Aquí lo pueden ver comparado con una laptop, pero bueno, en general la gente en los laboratorios usa unos aparatos un poco más grandes, que pueden ser, no sé, del tamaño de una televisión o pueden ser mucho más grandes, depende de la capacidad del instrumento, ¿no? Pero bueno, he mencionado la palabra secuenciación, pero no les he dicho exactamente qué es, ¿no? Entonces, la secuenciación justamente consiste en agarrar ya sea el ADN o el ARN de una muestra y obtener
su secuencia, ¿no? Aquí las letras corresponden a los nucleótidos que forman el ADN, ¿no? Entonces, si recordamos de nuevo de la secundaria o de la prepa, ¿no? En nuestro ADN tenemos distintas bases o nucleótidos, ¿no? Adenina, citosina, guanina y timina, que el orden en el que se encuentran en nuestro ADN dan una codificación para distintos genes, como puede ser, no sé, la insulina, el colágeno, etc. ¿Sí? Entonces, los secuenciadores lo que nos permiten es partir de una muestra biológica y obtener unas secuencias que ya son archivos de texto. Entonces, este aparato nos permite pasar de experimentos en el laboratorio que se pueden hacer, que hacen los biólogos moleculares, ¿no? A tener eh, archivos de texto con cadenas que los que nos dedicamos a la bioinformática y a la genómica computacional podemos ya analizar con distintos algoritmos. Si no hay dudas hasta acá, entonces, básicamente, ¿en qué consiste un experimento de secuenciación? Pues es, de nuevo, como les decía, en el caso del ADN, se extrae las moléculas de ADN de una célula o de varias células, ¿no? Esta se fragmenta porque hasta ahorita, depende de la tecnología que utilicen, nosotros no podemos conocer las secuencias o no podemos secuenciar muchas bases a la vez, ¿no? Entonces la tenemos que fragmentar para poder eh, secuenciarla y esto nos da este tipo de lecturas. Entonces, el primer trabajo que tienen que hacer los bioinformáticos o los computólogos o quien sea el encargado de esto, ¿no? Es tratar de identificar estas secuencias de dónde venían originalmente en el ADN, ¿no? Entonces, se hace una especie de reconstrucción o se hace una especie de mapeo, ¿no? La reconstrucción depende de si nosotros ya conocemos el genoma del organismo que estamos estudiando previamente, ¿no? En ese caso, si lo conocemos, hacemos un mapeo, simplemente hay que encontrar estos fragmentos de dónde salieron. Y si el organismo no está secuenciado por nadie, entonces lo que tenemos que hacer es tratar de reconstruir esta secuencia a partir de estos fragmentos que están todos desordenados. Entonces, se fijan, esto ahorita ya es un área que ya no es muy activa de investigación porque tiene muchos años, ya hay muchos algoritmos, ya hay como un estándar de oro del algoritmo que nos gusta utilizar para hacer este mapeo, ¿no? Pero en algún momento, en los principios de la bioinformática, sobre todo la que tiene que ver con genómica, esta fue, digamos, una tarea complicada y que llevó años de encontrar la forma óptima de hacer este mapeo para reconstruir las secuencias. Entonces, en esta plática, que la tengo un poco dividida en dos proyectos, bueno, un poco es la introducción y luego les voy a hablar de dos proyectos, como decía, de transcriptómica, que la transcriptómica, de nuevo, recordemos, es el estudio de todos los transcriptos de ARN, en particular los de ARN mensajero, que tenemos en una muestra, en un tejido o en una célula en un momento en particular. En este caso, vamos a hablar justamente de tejidos, ¿no? Entonces, esto es cómo se ve un experimento típico de transcriptómica, que también la tecnología que justamente secuencia el ARN se llama RNA-seq, ¿no? RNA de ARN y seq de secuenciación. Y entonces, en un experimento típico de esta naturaleza, lo que se hace es si uno tiene dos tipos de muestras, puede ser, en este caso aquí vemos algo así como un cultivo celular que no tiene tratamiento y otro al que se le agregó algún tipo de fármaco para ver cómo responden las células, por ejemplo, ¿no? Otro tipo de diseño experimental sería comparar muestras de pacientes con cáncer, por ejemplo, podría ser de la muestra del tumor en particular y
de tejido adyacente que no tuviera tumor, o se podría querer comparar muestras de pacientes que sí respondieron a la quimioterapia contra pacientes que no respondieron a la quimioterapia, y podríamos estar viendo aquí, ¿no? Tumores de ambos pacientes. En fin, normalmente en RNA-seq, a menos que se quiera descubrir por primera vez el transcriptoma del organismo, ¿no? Supongamos que se encuentran en el campo una planta que nadie ha descubierto ni descrito. Entonces, en ese caso, si la secuencian, pues no van a tener una referencia de qué genes tiene esa planta, ¿no? Pero en el caso de los humanos, que ya tenemos un genoma de referencia, entonces lo común es agarrar estas dos condiciones y compararlas, ¿no? Entonces, el primer paso sería, ya una vez que tenemos nuestra muestra o nuestro tejido, es extraer solamente el ARN, ¿no? Entonces aquí normalmente el ARN mensajero se ejemplifica con unas colitas de haz, porque así es como se ve el ARN mensajero. Se le hace un procedimiento en el laboratorio, se mete al equipo. Este, por ejemplo, es un secuenciador un tanto más grande que el otro que les mostré en las diapositivas anteriores, y luego se obtienen las lecturas. Entonces, esto representa aquí ya secuencias donde tenemos A, C, T, G, C, G, bla, 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 ¿no? Y normalmente estas lecturas pueden medir entre 50 y 500 pares de bases, ¿no? Entonces, nuestro trabajo como bioinformático es tratar ahora de identificar a qué genes pertenecen, y no solo a qué genes pertenecen, sino cuantificar la expresión, ¿no? Nosotros queremos saber cuántas de las moléculas originales de ARN teníamos para cada gen, porque entre más expresado está un gen, o sea, más veces, más moléculas de ARN había, quiere decir que la célula necesitaba más de esa proteína y por eso la está produciendo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacemos es obtener esas secuencias, mapearlas, encontrar a qué genes pertenecieron, y luego, ¿no? Esto lo cuantificamos con distintos programas y distintos algoritmos. Este es un área de investigación que no está totalmente resuelta, porque tiene bastante complejidad el determinar eh, la, cuántas lecturas partieron de cada gen y asignarle un nivel de expresión, pero también tiene muchos años, o sea que hay muchos, muchos algoritmos para hacer esto. Y lo que obtenemos de esos algoritmos en general es una tabla, una matriz de datos, ¿no? En la que aquí tenemos cada uno de los genes de nuestro organismo, y para cada muestra cuál es el valor de expresión, ¿no? Y una forma muy característica de ver este tipo de datos es en lo que se conoce como un mapa de calor, donde normalmente, de nuevo, en el eje de las X tenemos las muestras, y como renglones tenemos los genes, ¿no? Y idealmente, cuando tenemos dos condiciones, si las condiciones son lo suficientemente diferentes, vamos a ver que hay un patrón de expresión que es distinto en las dos condiciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí veríamos que este, que en estas muestras, estos genes de aquí y acá, que están en rojo, están muy expresados, ¿no? Y en estas muestras que están en la otra condición, aquí arriba en amarillo se muestra una condición, en gris otra condición, esos mismos genes están bastante apagados, ¿no? Entonces, esto nos dice que probablemente las vías de señalización o las funciones que tienen que ver con estos genes están activas en estas muestras y no están activas en estas otras. ¿De acuerdo? Entonces, un poco eso tratan los estudios del transcriptoma. Y para aterrizar lo que acabamos de platicar, les voy a platicar en concreto de dos proyectos en los que trabajo, en los que utilizo este tipo de datos. Entonces, el primero tiene que ver con una enfermedad del corazón, que es la inflamación
del músculo cardíaco que se llama miocardio y resulta que en Europa y en Estados Unidos en general, para la mayoría de los casos, o se sospecha que es secundario a una infección viral o no se conoce la causa, ¿no? Eso quiere decir idiopático. En América Latina, la principal causa de inflamación del corazón es la enfermedad de Chagas, ¿no? Entonces, para acá, el 50% es desconocido y el 50% se conoce qué enfermedad es la que está causando la inflamación, ¿no? En América Latina principalmente es por Chagas, pero también hay un porcentaje alto de casos en los que no se sabe por qué está inflamado el corazón, ¿no? Y últimamente, bueno, se ha visto que también tener COVID-19 puede resultar en inflamación del corazón. La inflamación del corazón es muy diversa y puede empezar desde ser algo totalmente asintomático, ¿no? Que la persona no sabe que tiene inflamado el corazón y esto se puede descubrir eh, en algún momento porque se les practica una autopsia, porque se murieron de otra cosa o porque les hacen un estudio por alguna otra razón. O hay veces que la persona no sabe que tenía inflamación del corazón y simplemente de pronto se muere y es el primer síntoma, digamos, la muerte súbita. Entonces, como ven, es muy heterogéneo desde pasar totalmente desapercibido o causar la muerte. Entonces, por lo mismo, hay pacientes que una vez que son diagnosticados, y tratados se recuperan sin secuelas. Hay algunos a los que les quedan secuelas, que es como un adelgazamiento del corazón, y ya hay pacientes que necesitan trasplante para seguir vivos, ¿no? Entonces, digamos, es un padecimiento bastante heterogéneo. Una forma de diagnosticarlo es a través de una biopsia de corazón. Y justamente los datos con los que trabajo en este proyecto son resultado de estas biopsias. Entonces se mete este tipo de pincita, ¿no? Se pellizca un pedazo de corazón y de aquí justo se extrajo el ARN de ese pedazo de tejido para tratar de ver qué estaba pasando, ¿no? Entonces, nosotros en este proyecto tenemos datos de tres de los cuatro subtipos clásicos, ¿no? Entonces, aquí en esta laminilla, lo que podemos ver es que las células que se ven rojas, ¿no? Como en la parte de aquí arriba y en la parte de aquí abajo, son las células cardíacas, más o menos como debería verse todo el tejido, y toda la parte que vemos aquí en medio es justamente la inflamación, que la inflamación consiste en que tiene una infiltración de células del sistema inmune. Y dependiendo de los patrones que se hagan dentro de esta laminilla, es que se clasifica en uno de estos cuatro tipos, ¿no? En particular, en este proyecto tenemos datos de los tres primeros, de sarcoidosis cardíaca, de miocarditis linfocítica y de miocarditis de células gigantes. Entonces, si se fijan, aunque la mejor forma de diagnosticarlo es justo a través de estas biopsias, también puede ser eh, que si a la hora de tomar la muestra no se toma un pedazo que incluya la infiltración, ¿qué pasa si hubiera empezado, digamos, en el cuadrante de acá? A lo mejor en la zona de acá no estaba este infiltrado, ¿no? Entonces, aunque es el estándar de oro diagnosticar con biopsia, pues tiene su grado de complejidad porque no pueden ver dónde van a tomar la muestra ni antes de tomarla, ¿de acuerdo? Entonces, em, en este proyecto, les decía, pues tenemos estas biopsias de 35 pacientes y de los cuales 23 tenían sarcoidosis cardíaca, 9 linfocítica y 3 de células gigantes. ¿Sí? Estas abreviaciones están basadas en sus nombres en inglés. Se las pongo aquí porque son las abreviaciones que voy a usar en el resto de la presentación. Y en este proyecto el objetivo era justamente tratar de identificar
biomarcadores que puedan ayudar en el diagnóstico para distinguir entre los tres subtipos y pues tratar de ver qué podíamos descubrir sobre cada una de las enfermedades. Ninguna de estas tres subtipos normalmente se conoce la causa. Se sospecha que linfocítica probablemente es, haya habido una infección viral para, eh, para la de células gigantes. Se sospecha fuertemente que es un trastorno autoinmune, o sea que también hubo en algún momento tal vez una infección y que el sistema inmune reaccionó y luego por alguna razón no deja de reaccionar y sigue atacando a las células del corazón. Y para sarcoidosis no se conoce, ¿no? Entonces, aunque hay sospechas de que podría ser la razón, no están seguros. Hay también una sospecha de que el de células gigantes es un caso de sarcoidosis avanzada, ¿no? El de linfocítica, por ejemplo, en general tiene buena prognosis, sarcoidosis variable y la de células gigantes en general termina en trasplante, ¿no? Entonces también existe la propuesta de que el de células gigantes sea un sarcoidosis avanzado. eh, y entonces, pues la idea era tratar de ver qué podíamos encontrar o entender de este padecimiento a través de estas muestras. Estas muestras son difíciles de obtener porque, bueno, como vieron, pues implica hacer una biopsia del corazón y esta biopsia inicialmente se toma justo para que el patólogo diagnostique y no está justificado estar haciendo biopsias solo para investigación porque, bueno, estos pacientes, eh, o sea, están vivos, ¿verdad? Entonces, no, no está bien estarles haciendo, tomando muestras y digo, en un órgano tan sensible como el corazón. Entonces, cuando el patólogo le sobra tejido, entonces es cuando se puede utilizar para este estudio. Entonces, no hay muchos sets de datos, o al menos públicos, no hay sets de datos de estos padecimientos. Entonces, no hay tanta información al respecto a nivel de transcriptómica, ¿no? Por supuesto que este padecimiento ha sido estudiado con otro tipo de datos, datos clínicos principalmente y demás. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se hace en un proyecto de esta naturaleza, no? Entonces, lo primero es, en la mayoría de los proyectos de RNA-seq, cuando se tienen dos condiciones, en este caso tenemos tres, ¿no? Dos o más condiciones, lo primero que se hace es un análisis de expresión diferencial. Esto es justamente lo que yo les mostraba en el mapa de calor que tenía como de ejemplo en un principio, que es tratar de encontrar genes que están más expresados en una condición que en la otra, ¿no? Con significancia estadística. ¿Esto para qué? Porque si hay genes que están más expresados o menos expresados en un padecimiento que en el otro, bueno, en una condición que en la otra, pues esto nos va a decir algo probablemente de las funciones que están realizando las células en ese momento y ver si esas son funciones que tendrían que estar haciendo o no tendrían que estar haciendo y así podríamos entender a lo mejor un poco de qué es lo que está pasando en cada uno de estos subtipos, ¿no? Entonces, aquí, como tenemos un problema de tres clases en vez de dos, lo que se intentó hacer fue comparar todas contra todas o sarcoidosis, por ejemplo, contra no sarcoidosis, ¿no? Y se intentó eh, utilizar todos los atributos o todas las variables, que en este caso serían todos los genes, o hacer algo tipo feature selection basado en o selección de atributos basado en si los genes codifican para proteínas o no, o si los genes pertenecían a vías específicas de interés, como puede ser la inflamación, la reparación de heridas, procesos cardíacos, etc. ¿No? Y entonces en la primera aproximación, digamos, clásica, pues desafortunadamente no logramos encontrar un conjunto de genes que nos ayudara a separar las muestras en grupos, ¿no? Entonces se fijan acá de nuevo en la parte superior les muestra la condición y vemos que en todos los grupos
están combinadas las distintas clases, ¿no? Entonces, esto quiere decir que como que no encontramos un conjunto de genes que sea característico de cada una de las clases, ¿no? Entonces, la siguiente aproximación que planteé es, bueno, es tratarlo como un problema de clasificación y utilizar métodos de aprendizaje computacional, ¿no? Entonces, aquí les muestro, por ejemplo, cómo se ve un PCA, un análisis de componentes principales, con las muestras, ¿no? Y pues lo ideal sería que si los subtipos, ¿no? Tienen genes que se expresan de manera característica en cada subtipo, pues entonces veríamos que se formaran clústeres en donde, ¿no? Cada subtipo estaría en un clúster solito sin estar encima de los otros, ¿no? Que claramente vemos que este no es el caso aquí, ¿no? Entonces, acá les estoy platicando de un proyecto en el que no sé si, digo, a lo mejor que si nadie de ustedes ha visto nada de RNA-seq, pues no es, lo ideal hubiera sido empezar con un proyecto que salió bonito y perfecto para que supieran exactamente qué es el RNA-seq, pero escogí presentarles este proyecto un poco para que vean justo el trabajo que hay como de computación en, en estos análisis, ¿no? En los de genómica. Entonces, acá pues se trataron varios métodos, solo les estoy mostrando el PCA, porque básicamente salió todo igual en el sentido en el que no, por más que trataba de encontrar, digamos, forma de hacer clústeres de las muestras por subtipo, ¿no? No había forma de clasificarlas. Y eh, Y bueno, pues entonces, básicamente, ¿qué pasaba? Que pues había muestras que se segregaban juntas en cualquier tipo de método, estas muestras no pertenecían a los mismos subtipos y no encontré tampoco ningún dato clínico que explicara los clústeres, como puede ser edad, sexo, severidad de síntomas al diagnóstico, etc., ¿no? Podría ser que, por ejemplo, que más allá del subtipo, ¿no? Fueran diferentes las muestras de hombres que de mujeres o de la gente a la que le da miocarditis siendo joven o a la que le da siendo adulto mayor, ¿no? O sea, habría muchas razones por las que los clústeres no siguen el patrón de subtipo y siguen otro tipo de patrón. Sin embargo, hasta este punto, pues no encontré cuál era el patrón, ¿no? Entonces, lo siguiente es pensar qué más podemos hacer para tratar de entender los datos. Y lo siguiente, pues, es que se me ocurre a mí, es pensar un poco si podemos tratar de estimar qué tanto de nuestros datos tiene células del sistema inmune y qué porcentaje de nuestros datos pertenecen a células cardíacas, ¿no? Entonces, si recuerdan, en la laminilla les decía, pues si hubiéramos pellizcado por acá, tendríamos puros miocarditos, y si pellizcamos aquí en medio, justo donde está el infiltrado, pues entonces hay mucho más inflamación, ¿no? Y la persona que está haciendo la biopsia no puede saber cómo está el tejido ni dónde va, o sea, ve dónde va a pellizcar, pero no sabe si es un punto en el que hay inflamación o no hay inflamación, ¿no? Entonces, pues, ¿qué nos dice que nuestras muestras algunas no tienen mucho más inflamación que otras, ¿no? Y entonces, bueno, pues en un mundo ideal, a lo mejor diríamos, este es un proyecto ideal para otro tipo de secuenciación que es el de célula única, ¿no? En ese tipo de proyecto lo que se hace es que el tejido que extraes lo separas en células, ¿no? Y secuencias cada una de estas células por separado, ¿no? Y entonces tienes la señal específica de cada uno. Entonces podríamos ver qué está pasando en las miocarditos, qué está pasando en las células del sistema inmune, ¿no? Sin embargo, nosotros estamos en este escenario en el que se toma una muestra y todas las células que vienen en esa muestra se secuencian juntas y no hay forma de saber la señal de dónde vino, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer en estos casos? Pues hacer una descomposición de la señal in silico, ¿no? O sea, en la computadora. Entonces, aquí en el esquema
Básicamente les muestro un poco cómo funcionan los métodos para esta descomposición de la señal, en el que tenemos la muestra biológica, en este caso serían nuestras biopsias del corazón, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado, necesitamos contar con un transcriptoma en el que se haya hecho por cada una de las células que nosotros creemos que haya en nuestra muestra, ¿no? Esto puede venir de un experimento de célula única o puede venir de que de alguna manera, ¿no? En el laboratorio se hayan separado las células. Entonces alguien me pregunta aquí que cómo separan las células. Eh, si te refieres en el laboratorio, o sea, hay como métodos de desagregación del tejido, lo que no puedes tú saber es, primero, a priori, digamos, que las estés separando por subtipo, ¿no? Lo que sabes es que tú puedes como desagregar el tejido y hacer que cada una célula pase por o sea, las pasa como por una columna que es súper delgada, como por un túnel, haz de cuenta, por un filtro donde solo cabe una célula a la vez y van pasando por ese caminito y entonces las van guardando en un pozo cada una por separado, ¿no? Y luego secuencian lo que hay en cada pozo. Y tú sabes, ¿no? Este perfil vino del pozo uno, este perfil vino del pozo 2 y etc., ¿no? Ahora, aquí la complicación después, si tuvieras ese caso, es saber la célula que cayó en el pozo uno era qué tipo de célula, ¿no? Entonces, hay muchos métodos esa sí es un área muy activa de estudio, que son los métodos para secuenciación de célula única, en la que ahora cómo identificas cada una de las células que es y cómo sabes si la célula, por ejemplo, el pozo uno y la del pozo 5 son del mismo tipo, ¿no? Entonces, ese sí es un área como mucho más reciente de desarrollo porque la secuenciación de célula única es mucho más reciente que la secuenciación por bulto o bulk, ¿no? Que es la que tenemos aquí, en el que solo se toma un tejido, un paso de tejido completo, se le extrae el ARN de todo ese tejido y se secuencia completo, ¿no? Entonces, este perfil transcripcional que necesitamos aquí para este método de descomposición de la señal, ¿no? Se puede obtener ya sea por un método también justo para células del sistema inmune, pues hay unos como biomarcadores. Se conoce que las células T, por ejemplo, expresan el gen, no sé, CD4 o CD44, no sé, no recuerdo cuál es. Y entonces se le pone, por ejemplo, un marcador fluorescente a ese gen y todas las células que lo tengan expresado, ¿no? Las separan en un lugar, ¿no? Hay un método ahí que se llama FACS, FACS, ¿no? Que funciona justo para hacer la separación de las células eh, para poderlas secuenciar, ¿no? Entonces, este perfil puede venir también del bulk RNA-seq, siempre y cuando tu bulk consista en células de un solo tipo, ¿no? Entonces, pasos elaborados del laboratorio para lograr la separación, ¿no? Y todos estos métodos de descomposición, que hay varios de la señal, ¿no? Entonces utilizan tu matriz de datos de tus células, tu matriz de datos de referencia, ¿no? Entran al método y el método te dice, por un lado, qué porcentajes tienes de cada una de las células y te trata de dar una matriz de expresión. eh, para cada uno de los subtipos de células, para cada tipo de célula, ¿sí? Entonces, bueno, depende del método. Algunos solo te dan estos porcentajes y algunos te dan una matriz para cada tipo celular. Entonces, cuando yo empecé este proyecto fue hace muchos años y el método más popular para hacer esto era uno que se llama CyberSort, ¿no? Y justamente, pues aquí está el artículo, es un método para caracterizar la composición celular de tejidos complejos y ellos, los autores, realizaron una matriz de expresión que utilizan de referencia que ya tiene 22 tipos de células del sistema inmune. Entonces dije, bueno, pues a lo mejor este método me puede ayudar para entender qué está pasando con mis datos
y la apliqué y bueno, pues tener 22 subtipos de células, bueno, tipos de células, pues realmente es muy complejo. Entonces aquí vemos, ¿no? Para cada uno de estos tipos celulares, cuál es el porcentaje en teoría que tengo en cada muestra. Pero bueno, a mí ya de aquí pues no me pareció fácil seguir, o sea, no veo un patrón claro en el que pueda agrupar mis muestras basado en, ¿no? O sea, yo veo como que hay un poco de todo en todas, no veo patrones claros, ¿no? Entonces, estaba en eso, como tratando de pensar qué hacer, y después salió este artículo que lo desarrolló un compañero de mi laboratorio donde yo hice el doctorado. Entonces, en este método, eh, la diferencia con el anterior es que acá este método estima, además de los tipos celulares que uno le da en la matriz de referencia, supone que hay un tipo de célula adicional que no estás incluyendo en tu matriz de referencia, ¿no? Entonces, se fijan acá, pues me está diciendo la supuesta composición de mis muestras, considerando como si todo lo que yo tengo es sistema inmune, ¿no? No está diciendo realmente que tenga un porcentaje de otra célula, ¿no? Entonces, acá sí, y entonces acá, bueno, el reto aquí un poco fue crear mi propia matriz de referencia porque eh, este método no te da una matriz de entrada, te propone que tú hagas una a partir de datos de célula única o de RNA-seq en bulk, pero tú la tienes que crear, ¿no? Entonces, a partir de datos públicos, encontré estos 6 tipos celulares, estas dos son células T y hice mi matriz y apliqué el método, ¿no? Y entonces ahora lo que vemos aquí es que tenemos, bueno, aquí yo ya les puse que esta es la célula cardíaca, porque bueno, pues si no, ¿qué otra célula tendría yo? Pero en un principio, esta es la que el método sugiere que es la desconocida, y estas son las otras células que estaba en la matriz de referencia que yo misma creé, ¿no? Y entonces lo que podemos ver aquí es que para algunas de mis muestras, básicamente todo es tejido cardíaco con muy, muy leve infiltración del sistema inmune, según este método, ¿no? Y luego ya por acá, casi lo contrario, ¿no? Estas últimas 3 muestras, por ejemplo, ¿no? Eh, tienen menos de un 30% de células cardíacas, ¿no? Y básicamente es infiltración de células B, ¿sí? Entonces, desafortunadamente para mí, que tenía solo 3 muestras de este subtipo, ¿no? Que son bastante poquitas para hacer este tipo de análisis, todas quedaron en las muy infiltradas. Esto a lo mejor tiene sentido en el que yo les decía que este subtipo cardíaco es el que tiene peor prognosis, entonces a lo mejor tiene sentido que sea el más inflamado, ¿no? Pero bueno, pues por otro lado, eh, pues tiene menos de tejido cardíaco, ¿no? En estas muestras. Entonces, ¿qué pasa si ahora hago el mismo PCA, pero entonces ahora clasifico mis muestras como alto contenido de células cardíacas, medio contenido y bajo contenido, ¿no? Y ahora vemos que sí podemos ver que este es algo que parece que sí está guiando la parte de los clústeres, ¿no? Entonces, todas las que están en rojo son las muestras que están acá en la primera mitad. Aquí creo que les puse el número, entonces más del 90%, ¿no? Entonces, todas las que están como hasta acá, ¿no? Son las que vemos en este primer clúster aquí de rojo, ¿no? Luego, las que están aquí en intermedio, en azul, son las que estarían en este punto medio, ¿no? Y al final tenemos aquí, por ejemplo, estas CS3 y las GCM, ¿no? Justamente son estas CS3, las GCM, la CS9, ¿no? Que está aquí también. Entonces, eh, pues esto que nos dice que
Este método de descomposición de la señal también se imaginarán que pues, es un método estadístico que lo hace gente del área de computación y de matemáticas y de estadística, no lo hacen, ¿no?, los biólogos moleculares. Entonces, el poder haber llegado a este punto, eh, pues es gracias a todos los algoritmos y toda la contribución de la parte de computación, porque digamos, por ejemplo, el método para separar las células antes de secuenciar, ¿no? Entonces sí lo hacen gente de biología molecular que le sabe a las técnicas de laboratorio, ¿no? Y la descomposición de la señal en términos de sistemas de ecuaciones y ese tipo de cosas ya lo hacemos nosotros, ¿no? Los de computación y matemáticas. Y entonces, bueno, ya que vi esto, que me parece que son buenas noticias, porque esto me ayuda a entender qué está pasando con mis datos, veo que más allá del subtipo, la señal está dominada por el nivel de infiltración del sistema inmune, lo que tiene sentido, porque pues obviamente los procesos que pasan en las células del sistema inmune son diferentes a los que pasan en las células del corazón, ¿no? Entonces depende de cuántas tenga de esas células, pues es lo que voy a ver como señal, ¿no? Entonces, pero bueno, después de que ya había probado este nuevo método, salió una nueva versión de CyberSort en la que ahora también te dan la matriz de datos, eh, y los porcentajes, ¿no? Entonces ahora se llama CyberSort X y dije, bueno, pues voy a comparar qué tan bueno es este método de descomposición de la señal o qué tan robusto es. Vamos a ver qué pasa si hago otro método, ¿no? Pero CyberSort sigue teniendo la limitante de que no estima un porcentaje para una célula desconocida, ¿no? Entonces, de nuevo me va a deconstruir la señal en lo que yo ponga en mi matriz de referencia como como tipos celulares, ¿de acuerdo? Entonces, para poderlo comparar con el otro método, agregué al dataset de células del sistema inmune un dataset que incluyera células del corazón, ¿de acuerdo? Entonces, ahora mi matriz de referencia para este método no es solo las células del sistema inmune, sino yo misma le estoy diciendo y también tengo células cardíacas, ¿de acuerdo? Y sorprendentemente, bueno, a mí me sorprendió, es, hay muy buena correlación entre ambos métodos y, em, y aquí vemos, ¿no?, que esta es la estimación en el método para las células cardíacas y esta es la estimación para el CyberSort X. Entonces yo opino que se ve, suponiendo que son métodos distintos, que aunque sí usan la misma referencia para el sistema inmune, recordemos que PRISM no usa referencia del sistema inmune, digo, del sistema de células cardíacas y CyberSort X sí. Entonces, bueno, esto me da como confianza de que muy probablemente la descomposición de la señal sí está basado en algo real. Y, pero bueno, aquí pues ya avancé en saber que mis muestras tienen distintos niveles de infiltración, pero no he avanzado con mis objetivos de mi proyecto, que eran pues entender qué está pasando aquí y encontrar biomarcadores. Entonces ya como lo demás se vuelve un poco un proyecto clásico de nuevo, nada más les marco aquí, bueno, entonces yo decidí ahora pues hacer como nuevos tipos de comparaciones en vez de comparar simplemente sarcoidosis contra linfocítica o contra células gigantes. Ahora lo que quiero comparar es qué pasa entre el sarcoidosis que está muy infiltrado contra el sarcoidosis que está poco infiltrado, ¿no? ¿Qué pasa entre de todas las que están poco infiltradas? Ahora sí, ¿cuál es la diferencia entre LM y CS, ¿no? Y en GCM, ¿no? ¿Qué pasa si las comparo con las CS que están también muy infiltradas? Como todas las GCM están muy infiltradas, pues entonces no puedo comparar contra, ¿no?, poco infiltrado y contra LM, ¿no? Entonces, estos son los nuevos grupos de comparación que hice utilizando esta información y eh,
les resumo que este es un mapa de calor, pero ahora lo que tenemos aquí son rutas o vías de señalización, rutas metabólicas o vías de señalización, y estas son las que están enriquecidas en las distintas muestras. Entonces, aquí en la primera parte tenemos las muestras que tienen alto contenido de células cardíacas, y estas son las que estaban muy infiltradas del sistema inmune, ¿no? Y lo que vemos aquí es que justamente las rutas que están enriquecidas en las primeras muestras son las que tienen que ver con procesos de la mitocondria y la respiración, que son procesos que están muy activos en el músculo del corazón. Y por otro lado, las vías de señalización y los procesos que están activos en las otras muestras son los que tienen que ver justamente con procesos del sistema inmune, ¿de acuerdo? Entonces, esto, bueno, pues dices, bueno, no me está aportando nada nuevo porque yo ya estoy diciendo que estas básicamente son células del sistema inmune, pero el ver que en efecto los genes y la señal que estamos viendo ahí dice esto, nos dice que la parte de la descomposición de la señal tiene sentido y está bien hecha, y en efecto, eso es lo que está pasando. Y lo otro que podemos hacer con esta información es ahora tratar de ver si hay diferencias entre los procesos inmunes que están ocurriendo en estas muestras contra los otros subtipos, ¿no? Entonces, eh, este proyecto continúa y hay más resultados, pero no les voy a mostrar ya más de la parte de comparaciones. Solo adicionalmente, también en este proyecto hemos trabajado un poco con redes de coexpresión. ¿Esto qué es? Esto es tratar de ver en cada subtipo qué genes se coexpresan. eh, o sea, hay correlación entre los genes, cuáles se están coexpresando en cada uno, y pues en cada subtipo hay diferentes genes que se están coexpresando, ¿no? Y entonces un gen que se coexpresa con muchos otros genes es una especie de hub, ¿no? Y entonces así se van haciendo las redes, ¿no? Entonces las aristas entre dos genes son si esos genes se coexpresan o no. Y utilizando entonces las aristas, ¿no? La coexpresión, sí logramos también hacer una separación entre los subtipos. Entonces, esto quiere decir que a nivel de gen individual no logramos inicialmente haber hecho estos clústeres, pero si tomamos qué genes están coexpresados juntos en cada subtipo, sí podemos hasta este momento, digo, desafortunadamente para GCM, como tenemos tres muestras, pues es difícil sacar conclusiones, pero aparentemente a nivel de redes de coexpresión sí podemos ver patrones en los que unos genes, ¿no? Están totalmente activos en sarcoidosis y no están activos en linfocítica, y lo mismo por el contrario, y GCM tiene un comportamiento distinto a los otros dos. Entonces, eh, este es el primer proyecto que, ¿hasta qué hora dura el seminario? Perdón. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Alguien sabe? Un par de minutitos, doctora. Bueno, pues entonces, si ya es casi la hora, entonces nada más lo dejamos en este proyecto para que tengamos tiempo de ver preguntas, si alguien tiene preguntas o comentarios sobre la presentación. Perdón, voy a saltar nada más para uy, llegar a la de agradecimiento de mis colaboradores de el proyecto que les presenté. Se realizó en la Universidad de Helsinki, son muestras de Finlandia, y ya. ¿Alguien tiene dudas, preguntas, comentarios? Bueno, en lo que van formulando sus preguntas, les recuerdo que en el chat ya está el link del Forms para registrar su asistencia. Recuerden que tienen hasta 15 minutos después del término de esta sesión para registrarse y pueden obtener su constancia de asistencia que les sirve para puntos BAFE.
Eh, y bueno, doctora, pues yo creo que encontré esta plática muy interesante. Yo veo muchas oportunidades de investigación, sobre todo en el ámbito del aprendizaje no supervisado, eh, que podrían ser bastante interesantes de explorar. No sé si alguno de mis compañeros tenga alguna duda en específico que quisiera externar, ya sea que la puedan poner en el chat o también pueden hacer uso de su micrófono. No hay muchas dudas por aquí. Creo que sí, ahí vale. Ok, escuché a alguien que quería hacer una pregunta. Bueno, a mí sí me surgieron un par de preguntas. Doctora, usted mencionaba algunos algoritmos que ya son como los predilectos para ciertas tareas en la bioinformática. ¿Cree que nos podría mencionar algunos que ya se utilizan como del estado del arte, como los que mencionaba al inicio para la secuenciación y así? Ajá, bueno, ahí depende de qué aplicación en particular te interese, ¿no? Digamos, para justo hacer el alineamiento en ADN, se utiliza mucho uno que se llama BWA. Para RNA-seq se utiliza uno que se llama STAR. En realidad, muy poca gente utiliza, para DNA también hay otro que se llama Bowtie, pero muy poca gente utiliza otros de esos, ¿no? Antes había muchos. Ahora para RNA-seq hay métodos que ya no requieren alineamiento, que se puede pasar directamente a la cuantificación. Ahí los más populares se llaman Salmon y Calisto. eh, y el área en la que, digamos, hay menos, o sea, hay como más eh, algoritmos que se están desarrollando actualmente, pues es en el área como de célula única o también hay esta otra tecnología de transcriptómica espacial, entonces ahí todavía hay como que gente que está desarrollando algoritmos nuevos y todos los días salen métodos. Ok. Chicos, ¿alguna otra duda que tengan? Aprovechen el momento para preguntarle a la doctora. Puede ser general, de investigación, no tiene que ser específicamente de la plática. ¿Cómo llegó a su doctorado allá? Pues cuando terminé la carrera yo quería estudiar bioinformática y no había como muchos programas para gente que había estudiado computación. Era un poco más para biólogos, tampoco había tanto en México en esa época. Entonces, pues googleando dónde había maestrías en bioinformática fue que encontré en Finlandia y ya pues me fui a hacer la maestría allá y estando allá pues surgió la oportunidad de quedarme para hacer el doctorado también. Entonces, así fue. Y bien. Bueno, pues me parece que ya no hay más preguntas. Ah, bueno, hay un chico aquí que pregunta sobre las barreras del idioma en Finlandia. Este, pues todos los finlandeses o la gran mayoría habla inglés bien y en las universidades en general se espera que casi todo sea en inglés. Entonces, los grupos normalmente de investigación tienen gente de diversas partes del mundo, entonces casi todo es en inglés. Habrá grupos que sean más chicos y que a lo mejor sí tengan puros finlandeses y tendrán, y ahí se hablará en finés, pero en general toda la comunicación de la universidad está en finés, en sueco y en inglés, ¿no? Entonces, obviamente, sí, ya en el día a día pues sí, es difícil un poco si no se habla nada de finés, pues comunicarte, pero la gran mayoría de la gente en la calle, en los restaurantes, en el banco, en el súper también habla inglés.
Entonces, si hablas inglés, pues siempre puedes ya manejarte en ese idioma, pero bueno, lo que pasa es que el finés es muy difícil de aprender, entonces sí es difícil que esperen que los extranjeros realmente lo aprendan y lo utilicen. O sea, no es como otros países en donde eh, la gente a lo mejor aunque habla inglés espera que tú aprendas el idioma del lugar. Aquí no tanto porque en realidad es muy difícil aprender finés y muy poca gente en el mundo lo habla, entonces más bien ellos hablan inglés y no les molesta que les hablen en inglés. Pues bueno, creo que ya no hay más dudas ni en el chat, ni chicos por aquí que quieran participar. Entonces ya nada más les recuerdo que ahí está el link para que registren su asistencia y pues me gustaría que le regaláramos un muy fuerte aplauso virtual a la doctora por su presentación. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por atender nuestro llamado, doctora. La verdad yo creo que es bastante interesante y creo que hay muchas oportunidades. Por ejemplo, se me estaba ocurriendo así muchas formas de abordar esos problemas y una de ellas fue como si fuera un modelo de lenguaje grande. Y sería como interesante ver cómo interactúa en vez de palabras, pues secuencias, ¿no? En vez de entrenar un chat GPT para que nos conteste cosas con lenguaje natural, pues que Ujú. nos conteste consecuencias, ¿no? Creo que sería interesante hacer ese tipo de pruebas, pero ojalá algún día lleguemos a ese punto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por su Muchas participación. gracias. Gracias, doctora. Le agradecemos por haber estado el día de hoy con nosotros. Y bueno, chicos, con esto damos fin al primer webinar de este ciclo. Recuerden que nuestros webinars son cada 2 miércoles a las 7 de la noche. En breve, en nuestras redes sociales les estaremos anunciando el siguiente webinar. Y bueno, pues manténganse al pendiente para que puedan unirse en tiempo y forma. Y de nuevo, muchas gracias, doctora. Que tenga una muy buena noche. Ya. Gracias. Bye.